La reunión anual de la familia Bennett estaba en pleno apogeo en la mansión de la tía Patricia, con copas de cristal tintineando mientras todos celebraban sus más recientes logros. Yo estaba sentada tranquilamente en una esquina de la enorme mesa del comedor, observando a mis parientes competir por ver quién brillaba más con sus historias de éxito. Soy Meline Bennett, aunque en mi vida profesional me conocen como MJ Bennett. A mis 33 años, era la mayor decepción de la familia, la que renunció al prestigioso Bennett Consulting Group para iniciar su propia empresa, o como ellos prefieren decir, mi proyectito personal. ¿Escucharon sobre la nueva sociedad de Charles? La voz de la tía Patricia cruzó toda la mesa. El socio más joven en la historia de Goldman Sachs. Eso sí es un logro. Mi primo Charles levantó su copa, disfrutando cada segundo de la atención. Llevaba meses redactando ese anuncio de sociedad, aunque cualquiera que conociera Wall Street sabía que su apellido pesaba más que su talento. Y la nueva línea de ropa de Rebecca, intervino mi mamá, asintiendo hacia mi hermana, ya está en negociaciones con grandes tiendas. Ella sí que continúa con la tradición de excelencia de los Bennett. Tomé un sorbo de vino, escondiendo una sonrisa. Si tan solo supieran que mi proyectito acababa de cerrar su 20ª adquisición en lo que va del año, pero aprendí hace mucho a mantener mis logros en silencio. En mi mundo, la discreción es una ventaja. ¿Y tú, Meline? La tía Patricia clavó en mí su mirada afilada. ¿Sigues trabajando en eso? ¿Cómo se llama, tu startup? Algo así, respondí vagamente. ¿Qué pensarán que batallaba con un negocito? Era más fácil adquirir empresas cuando no veían venir a su comprador. Cariño, dijo mi mamá, ojalá reconsideraras unirte a la firma familiar. Tu papá todavía podría conseguirte un puesto en la gerencia media. Aún estás a tiempo de tener una carrera de verdad. Pensé en la oficina de esquina que tenía en la sede de mi empresa. No que alguno de ellos supiera dónde estaba. Nova Technologies operaba exclusivamente a través de subsidiarias y empresas fantasma. Nuestra propiedad real estaba escondida tras capas de estructuras corporativas. Estoy bien donde estoy, mamá. ¿Bien? Se burló la tía Patricia. ¿Cómo puedes estar bien siendo nadie mientras tus primos logran cosas grandes? Sus palabras dolían, aunque ya las había escuchado en muchas versiones antes. Miré mi reloj, un discreto Patek Philippe que costaba más que el bono anual de Charles. En exactamente 20 minutos, todo cambiaría. Y hablando de logros, tronó la voz de mi tío George desde la cabecera. Tenemos noticias emocionantes sobre Bennett Consulting. Estamos en negociaciones finales con nuestro cliente más grande, Standard Motors. Un contrato de transformación digital valuado en al menos $50 millones. Mi primo James, ahora vicepresidente senior en Bennett Consulting, no pudo ocultar su sonrisa arrogante. En realidad, tío George, la proyección más reciente es de casi 70 millones. Una vez que cerremos la adquisición de Thompson Digital, seremos la única firma capaz de manejar todo el portafolio de Standard. Mantuve mi expresión neutral, aunque el zumbido en mi bolso me confirmó que mi equipo tenía todo listo. Pobre James, no tenía idea de que Thompson Digital había sido una subsidiaria de Nova Technologies durante los últimos 3 meses. Eso sí es negocio de verdad, declaró la tía Patricia, lanzándome otra mirada condescendiente. No esas startups de Internet que cualquiera puede montar. Si tan solo supieran que Nova Technologies estaba a punto de convertirse en una de las mayores firmas de consultoría tecnológica de América del Norte. Llevábamos años adquiriendo empresas más pequeñas, integrando sus tecnologías, construyendo algo revolucionario mientras volábamos completamente bajo el radar. ¿Y tú cómo vas con tu empresa, Meline? Preguntó mi hermana Rebecca con falsa preocupación. ¿Todavía trabajas en esa oficinita del centro? Esa oficinita era en realidad una fachada, un espacio modesto que usábamos para reuniones con empresas que planeábamos adquirir. Nuestra sede real ocupaba los 10 pisos superiores de un rascacielos, aunque estaba registrada a nombre de una sociedad sin vínculo visible conmigo. Da para vivir, dije con calma, revisando de nuevo mi reloj. 15 minutos. ¿Vivir? Rió Charles. ¿Qué vida? ¿Ese departamento tipo estudio que rentas? ¿Ese coche usado que manejas? Vamos, Maddie. Ya es hora de crecer y entrar al mundo real de los negocios. Pensé en mi penthouse en la ciudad, mi casa en los Hamptons, el jet privado que tenía en un pequeño aeródromo fuera del pueblo, todo cuidadosamente escondido bajo propiedad corporativa, parte del elaborado disfraz que había construido. El mundo real de los negocios no siempre es lo que parece, dije con cuidado. Ahórranos tu sabiduría de startup, resopló James, poniendo los ojos en blanco, mientras tú juegas a ser emprendedora. Nosotros estamos construyendo algo real. El contrato con Standard Motors hará de Bennett Consulting el líder en transformación digital. 10 minutos. Tomé otro sorbo de vino. ¿Sabes? Dijo mi papá,
Aún estás a tiempo de ser parte de esto, Meline. El proyecto con Standard Motors necesitará gerentes en todos los niveles. Incluso alguien con tu experiencia limitada podría encontrar un lugar. Pensé en los documentos que estaban listos para firmarse, los comunicados de prensa preparados, la secuencia perfectamente orquestada de eventos que transformaría a ambas compañías. Gracias, papá, pero creo que seguiré con lo mío. ¿Qué es exactamente qué?, exigió la tía Patricia. Ninguno de nosotros sabe ni siquiera a qué se dedica tu empresa. Al menos el resto de la familia tiene logros reales que compartir. 5 minutos. A veces, los logros más grandes son los que no ves venir, respondí en voz baja. Por favor, se burló Charles. El trato más grande que has cerrado seguramente ni cubriría el pago mensual de mi coche. Si él supiera de los miles de millones en adquisiciones que había dirigido en los últimos 5 años, de las tecnologías que desarrollamos, de las patentes que poseíamos, de las innovaciones que habíamos revolucionado en silencio. 2 minutos. Me preocupas, querida, suspiró mi mamá. Todos los demás van tan bien y tú sigues. Bueno, sigues siendo nadie, remató la tía Patricia con una sonrisa. 1 minuto. Dejé mi copa de vino y me enderecé en la silla, mirando hacia la entrada. Justo a tiempo, mi asistente Julia apareció, impecable con su traje sastre. La familia apenas notó su llegada. Nunca le ponían atención a la ayuda. Disculpen la interrupción, dijo con voz firme. Madame Seo, lamento interrumpir, pero la adquisición de $100 millones está lista para su aprobación final. La junta de Thompson Digital espera su firma. El silencio en el comedor fue absoluto. Todos voltearon hacia mí, con expresiones que iban de la confusión a la incredulidad. ¿Thompson Digital?, balbuceó James. Pero si esa es la que nosotros, se suponía que... Gracias, Julia, dije con calma mientras me ponía de pie. Por favor, informa al consejo que estaré allí en breve. Y asegúrate de que los comunicados de prensa estén listos, tanto para la adquisición de Thompson como para anunciar nuestra nueva posición como accionistas mayoritarios de Bennett Consulting Group. El sonido del vaso de vino de mi tía rompiéndose contra el piso de mármol fue particularmente satisfactorio. A veces, la mejor venganza no es decirle a la gente que están equivocados. Es esperar el momento perfecto para demostrarlo. Y mi momento finalmente había llegado. La sala de juntas de la familia Bennett lucía exactamente como la recordaba. Toda de caoba y pretensión, con retratos al óleo de los antepasados alineando las paredes. El retrato de mi padre colgaba al fondo, aunque se veía mucho más joven en la pintura que el hombre en shock que ahora se sentaba al frente de la mesa. Les di 1 hora para asimilar la noticia antes de convocar a esta reunión de emergencia. 1 hora para darse cuenta de que la hija, Don Nadie, los había superado a todos. Ahora me sentaba al extremo opuesto de la mesa, mientras Julia instalaba eficientemente mi laptop y mi familia luchaba por comprender cómo su mundo se había puesto de cabeza. Esto es imposible, murmuraba James frenéticamente, revisando su celular. Nova Technologies. MJ Bennett, las adquisiciones. ¿Cómo no lo supimos? Porque nunca se tomaron la molestia de averiguarlo, dije con tranquilidad, asintiendo a Julia cuando terminó de configurar todo. Estaban tan convencidos de que yo era un fracaso que jamás consideraron que podría estar construyendo algo mucho más grande de lo que Bennett Consulting jamás soñó ser. Pero Thompson Digital, la voz de mi padre se quebró. Teníamos un trato con ellos. Íbamos a... Tenían un acuerdo preliminar, lo corregí, con una empresa que Nova Technologies ya poseía a través de una subsidiaria que nunca se molestaron en investigar, porque estaban demasiado ocupados celebrando su victoria imaginaria. La tía Patricia, que había insistido en asistir a pesar de no estar en el consejo, finalmente habló. Engañaste deliberadamente a tu propia familia. Trabajaste en contra de nuestros intereses. ¿Cómo pudiste? Sonreí, recordando todas las veces que me llamó una don nadie. No trabajé contra nadie. Construí algo revolucionario mientras ustedes estaban demasiado ocupados burlándose de mi proyectito para notarlo. El hecho de que interfiera con sus planes es solo una desafortunada coincidencia. ¿Desafortunada coincidencia? Charles estalló. Arruinaste el trato con Standard Motors. Sin la tecnología de Thompson Digital no podemos. De hecho, lo interrumpí, proyectando una presentación en la pantalla de la sala. Nova Technologies se encargará del contrato con Standard Motors. Firmaron con nosotros esta mañana. Los $120 millones. El caos estalló en la sala. James parecía a punto de desmayarse.
Mi padre se aferraba al borde de la mesa con los nudillos blancos. Incluso mi madre, sentada en la sección de observadores, había perdido su compostura perfecta. Déjenme explicarles cómo va a funcionar esto, continué por encima de sus protestas. Nova Technologies ahora tiene el control de Bennett Consulting Group. Vamos a reestructurar el liderazgo, modernizar operaciones e implementar innovación real en lugar de depender del apellido para ganar contratos. No puedes hacer esto, declaró mi padre, aunque su voz ya no tenía convicción. El consejo no lo permitirá. El consejo ya lo permitió, asentí hacia Julia, quien comenzó a repartir documentos a cada miembro. Sus directores externos votaron hace 2 horas. Están bastante impresionados con el historial de Nova transformando firmas consultoras en declive. ¿En declive?, escupió James, somos una de las más grandes. Lo eran, lo corregí, hasta que empezaron a perder participación de mercado frente a competidores más innovadores. Su tasa de retención de clientes cayó un 40% en los últimos 3 años. Su tecnología está al menos 2 generaciones atrasada. Lo único que los mantenía a flote era su reputación, y esa también estaba desapareciendo. Cambié a la siguiente diapositiva, mostrando los indicadores decrecientes de Bennett Consulting. Mientras ustedes celebraban sus supuestos logros, yo construía una empresa que realmente da resultados. Nova Technologies tiene una tasa de retención del 98%, tecnología patentada de punta y una cultura de innovación real, no solo conexiones familiares. ¿Y ahora qué? La voz de la tía Patricia destilaba veneno. ¿Vas a despedir a tu propia familia? Nadie será despedido, dije con calma. Pero sí habrá cambios. James, renunciarás como VP. Tus últimas decisiones le han costado millones a la empresa. Charles, tu puesto está seguro, pero reportarás al nuevo jefe de estrategia. Papá, crucé su mirada al otro lado de la mesa, es hora de retirarte. Mi padre envejeció años en cuestión de segundos. Todo este tiempo, mientras pensábamos que fracasabas. Estaba teniendo éxito más allá de lo que podrían imaginar, completé por él. Nova Technologies no solo es más grande que Bennett Consulting. Es más grande que las 5 principales firmas consultoras juntas. Poseemos 37 empresas en 4 continentes. Solo nuestras patentes tecnológicas valen miles de millones. ¿Por qué?, preguntó mi madre en voz baja. ¿Por qué esconderlo? ¿Por qué no nos lo dijiste? Pensé en todas esas cenas familiares donde despreciaban mis decisiones. En cada Navidad donde me usaban como ejemplo de lo que no se debe hacer. ¿Me habrían creído? ¿Me habrían tratado diferente? ¿O habrían intentado tomar el control, como han hecho con todo en esta familia? Nadie respondió. El comunicado de prensa sale en 1 hora, proseguí. Bennett Consulting Group se convertirá en una subsidiaria de Nova Technologies. El nombre familiar se queda. Aún tiene algo de valor, pero el liderazgo cambia de inmediato. ¿Y nosotros?, preguntó James, finalmente sin arrogancia. ¿Qué pasará con la familia? Me puse de pie, alisando mi saco. Depende de ustedes. Quienes puedan adaptarse, demostrar su verdadero valor más allá del apellido, tendrán un lugar en la nueva organización. Quienes no, me encogí de hombros. Siempre hay espacio en la gerencia media. Julia apareció a mi lado. Madame Sio, el equipo de implementación de Standard Motors está en la línea 1, y el plan de integración de Thompson Digital necesita su aprobación. Gracias, Julia. Tomé mis cosas, deteniéndome en la puerta. Una última cosa. Todos esos años en que pensaron que yo no era nadie, en realidad estaba construyendo todo. Recuérdenlo la próxima vez que decidan juzgar el valor de alguien por su título o su nombre. Esa noche, me senté en mi verdadera oficina, la que nunca habían visto, mirando las luces de la ciudad. El comunicado ya se había publicado y los titulares estallaban en los medios financieros, la gigante tecnológica oculta. La verdadera historia de éxito de los Bennett. Mi celular no dejaba de vibrar con mensajes de mis familiares, algunos arrepentidos, otros furiosos, y unos cuantos, falsamente aduladores. Los ignoré a todos, enfocándome en lo realmente importante, dirigir mi imperio. Julia tocó la puerta. Las acciones familiares acaban de perder 30% de su valor tras el anuncio de la reestructuración. Tu primo Charles intenta agendar una reunión urgente. Sonreí, recordando su cara de suficiencia durante la cena. Dile que use los canales apropiados. Estoy ocupada dirigiendo un negocio de verdad. También, añadió con una ligera sonrisa,
Tu tía Patricia está en el lobby exigiendo verte. Parece estar muy molesta por la nueva política de autos de la empresa. Que espere, dije, girando de nuevo hacia mi trabajo. Tengo un contrato de 100 millones que implementar. El éxito, he aprendido, no se trata de demostrarle a los demás que están equivocados. Se trata de demostrarte a ti misma que estabas en lo cierto, de una forma que ellos nunca imaginaron posible. Mientras ellos se burlaban de mis decisiones, yo estaba construyendo un imperio. Mientras celebraban pequeñas victorias, yo lograba cosas que ni siquiera podían comprender. Mi celular vibró de nuevo. Un mensaje de mi padre. Nunca lo vi, nada de eso. Lo siento. Tecleé de vuelta. Ese era el punto. Porque a veces, la mejor venganza no es decirles que estaban equivocados, es mostrarles lo increíblemente acertada que estuviste todo el tiempo. Y a veces, la mayor historia de éxito es la que nadie ve venir, hasta que ya es demasiado tarde. Julia apareció otra vez. Standard Motor Co. está en la línea 1, y los nuevos miembros del consejo están listos para su orientación. Asentí mientras tomaba el teléfono. Hora de volver a dirigir la empresa que nadie creyó que podía construir. Después de todo, tengo un imperio que administrar, uno de 100.000 millones de dólares. A veces, ser una don nadie es la mejor tapadera para convertirte en alguien que nadie vio venir.